Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hablar en este video sobre una temática muy importante dentro del derecho penal, ya que todos o muchos de nosotros hemos recibido un citatorio ya sea del juez o el fiscal. Y en muchas de las ocasiones temblamos o inclusive no sabemos qué hacer, nos ponemos nerviosos. Son sentimientos comunes que pueden suceder al momento de que te llegue un citatorio. Evidentemente todo el mundo le tiene miedo a lo desconocido. Y es por eso que vamos a crear este video para tratar de, primero que nada, relajarte y explicarte de manera sencilla y práctica las 5 cosas que debes de saber y hacer si te llega un citatorio del juez o del fiscal por un delito. Bien, lo vamos a hacer con 5 preguntas sencillas, por lo que vamos con la primera pregunta. ¿Cómo verificar si el citatorio del juez o del fiscal es real? Seguramente muchos de ustedes van a preguntarse, ¿y cómo lo sé? ¿Cómo sé si esto que me están entregando en realidad lo generó un juez o un fiscal? Si tiene validez legal, si debo de cumplirlo. Bien, pues hay muchos elementos que puedes verificar para esos efectos. Aquí te voy a poner primero que nada, para efectos didácticos, un citatorio de un juez y de un fiscal para que vayas más o menos viendo cuáles son las características de un citatorio. Pero bien, si te lo giró el fiscal, evidentemente tiene que tener un sello de la fiscalía. Un sello de la fiscalía de tu estado o de la república. Además, que tiene que venir firmado por el fiscal que te está enviando ese citatorio. Bien, esos son elementos que tú vas a poder analizar. Y también en la parte de arriba deberá decir número único de caso o carpeta de investigación, etcétera. Porque todas las investigaciones tienen un número. Entonces, cuando tú veas estos elementos dentro de un citatorio, pues evidentemente se trata de un citatorio real. También regularmente te lo van a entregar, ya sean policías ministeriales o notificadores. En el caso de la fiscalía, probablemente vaya un oficial con su playera con su camisa, perdón, de la fiscalía. Entonces eso también te va a apoyar, te va a poder ayudar a tener más datos para efectos de verificar si se trata de un citatorio real. Y en el caso del juez, regularmente va a acudir un actuario. En este caso también, cuando te llegue un citatorio del juez, probablemente también venga incluido, aparte del número de la investigación, una causa penal en la parte de arriba del citatorio. Y en el caso de que sea un citatorio por el juez, pues tiene que venir un sello del juzgado que te está emitiendo dicha citación. Entonces, cuando tú tengas estos elementos a la mano contigo, pues vas a poder determinar si es real o no. Bien, ahora vamos con una pregunta que también se hace mucho y que debes de saber. ¿Me van a arrestar si voy a citatorio? Bien, primero que nada, en teoría, no. Pero vamos a explicarlo más detalladamente. En el caso de los citatorios de la fiscalía, yo te recomiendo en este caso que cuando te llegue tu citatorio, te comuniques con tu abogado penalista de confianza para efectos de verificar para qué te están citando. En teoría, te citan para declarar, te citan para generar un acto de investigación o te pueden citar para otros efectos. Sin embargo, no deberían de citar para detenerte. Han existido casos y han existido registros de que a veces, si tienes una orden de aprehensión en tu contra, puede ser que los policías utilicen esta técnica, que puede ser que no sea legal, pero la utilizan para efectos de que comparezcas creyendo que vas a un citatorio a declarar y en ese momento te detienen porque resulta que tienes una orden de aprehensión. Bueno, eso lo debes de platicar con tu abogado, pero en teoría no deben arrestarte. Sin embargo, vuelvo a repetir, analiza esta información con tu abogado. Por otra parte, también es importante saber que no debes de desatender de una manera unilateral o por tu simple decisión un citatorio.
porque también tiene consecuencias procesales y legales que vamos a explicarlo más a detalle en una pregunta que vamos a hacer más adelante. Pero bien, por el otro lado, ¿qué pasa si, me van a arrestar si voy a un citatorio del juez? Bueno, ahí no es que te vayan a arrestar, ahí es que probablemente te vayan a citar para que comparezcas a una audiencia. Y probablemente esa audiencia sea la primera, en donde busquen vincularte a un proceso e imponerte medidas cautelares. Ahí dentro de las medidas cautelares hay una que es la de prisión preventiva. Entonces, no es que te vayan a arrestar por ir. Te pueden dejar en prisión si te piden esa medida cautelar, ya por circunstancias procesales del delito en cuestión. Por lo que ahí sí, pues evidentemente tienes que consultar a un abogado penalista antes de ir y que tomen una decisión de qué hacer. Bien, estas preguntas también nos las hacen mucho. Ahora bien, tercer cosa que debes saber: ¿qué pasa si no vas a una citación? Y es precisamente lo que les comentaba. El comportamiento que tú tengas hacia la autoridad investigadora, que es el fiscal, o hacia la autoridad jurisdiccional, que es el juez, sí tiene un impacto si tú desatiendes estas citaciones. ¿Qué es lo que quiero decir? Todo esto viene incluido dentro de una figura que se llama comportamiento procesal, que a su vez puede generar indicios de sustracción o de que no quieres atender el proceso penal por el cual se te está llevando una investigación. Entonces, si tú no vas a estas citaciones y te está notificando legalmente, pudiera tener consecuencias procesales más graves, como por ejemplo que te intenten imponer la medida cautelar de prisión preventiva, que no salgas de tu ciudad, etcétera. Medidas restrictivas de la libertad. Tal vez no la máxima de prisión preventiva, pero sí otras. ¿Por qué? Porque le estás dejando claro al juez de que tú no vas a ir a las audiencias por tu propio pie. Bien, entonces el hecho de no ir a una citación sí es una mala idea si te están notificando legalmente y si el citatorio cumple con todos los requisitos que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Por qué? Porque también existe la posibilidad de que te quiera un citatorio hecho con las patas, que no sea un citatorio claro, que no sepas a qué vas, etc. Y también por otro lado, pues la autoridad tiene la obligación de establecer de manera clara a qué vas, para qué vas, cuál es el motivo, etc. Bien, entonces eso chécalo con tu abogado para efectos de que tomes la mejor decisión. Pero no pretendas ir no pretendas no ir solamente por decisión propia a un citatorio, porque eso sí tiene consecuencias graves. Ahora bien, cuarta pregunta, cuarta cosa que debes saber: ¿quién me lo debe de entregar? Bien, la ley no es tan clara al momento de decir quién te lo debe de entregar, o no existe una ley que obligue que lo haga cierto tipo de empleado del fiscal o del juez. Pero lo natural es que te lo entregue o los policías o el Ministerio Público. A veces comparece cuando salen a campo o a la calle a entregarlos. O en el caso de los jueces son los actuarios regularmente. Son actuarios y regularmente traen su identificación, alguna tarjeta que los acredita como tal. Bien, entonces eso es lo regular y es quien regularmente te debe de entregar. Aquí lo más importante es que dejen un buen razonamiento de qué fue lo que pasó. Bien, en muchas de las ocasiones puedes no estar en tu casa y te pueden dejar un citatorio tal vez para que vayan mañana. También es legal y también debe de atender a ese citatorio. Si te están diciendo que mañana a las 5 de la tarde te van a entregar el citatorio, debes de estar ahí. Porque si no, ellos dejan registro y se vuelve legal la notificación si te dejan 2 citatorios o inclusive hasta 3. Bien, eso es lo que debes de saber en relación a este punto. Última pregunta, última cosa que debes saber: ¿tengo que buscar un abogado inmediatamente después de haber recibido un citatorio del juez o el fiscal? A título personal, yo te diría que sí, ya que ¿qué tantas veces puedes tener un problema penal en tu vida? ¿1? ¿2 veces? Tómalo con la seriedad que se debe
Busca un abogado para efectos de que te ayude a arreglar este problema. En la mayoría de los casos tiene arreglo. ¿Por qué? Pues ya que en la mayoría de los casos los delitos por los cuales se es acusado a una persona pues no son delitos graves. Entonces se pueden llegar a arreglos, se pueden llegar a acuerdos, a negociaciones. Yo siempre los invito a que negocien, a negociar. En muchas de las ocasiones el ego o el narcisismo de las personas, y más que nada en ciertos rubros técnicos, como por ejemplo los doctores que los acusan de negligencia médica, he mirado cómo su ego médico, que no lo digo de manera despectiva, porque también los abogados lo tienen, los, los ciega a la hora de querer llegar a un arreglo porque quieren ir a demostrar su inocencia necesariamente a corte, a juicio. Eso es muy caro, es muy cansado y genera mucho estrés, y a la larga, en muchas de las ocasiones, no es la mejor opción que deben de tomar. Yo les recomiendo, cuando existan formas de arreglar y cuando en realidad ustedes dentro de su fuero interno sepan que hicieron el hecho por el cual lo está acusando el fiscal, y que por otra parte la víctima tenga interés en negociar, busquen un punto de encuentro para efectos de llegar a una negociación que a ambas partes les funcione. Tampoco se trata de acceder a todas las peticiones de la víctima que haga, porque también es cierto que hay víctimas muy largas que a veces quieren exagerar lo que pasó, y tampoco se trata de eso. No es, o sea, la justicia y el derecho es precisamente llegar a un punto de encuentro, de negociación, en donde se pueda resolver el problema y que ambas partes queden de acuerdo. Bien, toda esta información es regularmente para delitos de orden patrimonial, fraudes, robos, etc. Yo sé que hay otro tipo de delitos que no pueden, o sea, no pueden llegar a este tipo de negociaciones. Hay delitos muy sensibles que necesariamente se tiene que ir a corte a que se esclarezca qué pasó. Pero en los que no, en los que en realidad tienen un acuerdo, arreglen. Y sí, busquen de inmediato a su abogado. Pónganse a pensar, o díganmelo ustedes, ¿qué tantas veces va a pasar que ustedes estén metidos en un problema penal? ¿Una o dos veces? Digo, si son personas sanas, no tiene por qué ser una constante en su vida. Así que háganlo así. Véanlo de esa manera y ustedes verán que van a terminar rápido con esta agonía y con este estrés que se vive cuando se encuentra alguien inmerso dentro de un proceso penal, y van a resolverlo de la mejor manera. Bien, espero que estos 5 puntos les haya funcionado a ustedes para efectos de saber qué hacer cuando les llegue un citatorio. Y recuerden, estamos nosotros a sus órdenes. Pueden ingresar o pueden acceder a al número de teléfono o al correo que aparece en la descripción de este video, y con gusto les podemos dar un consejo, una consultoría o una asesoría. Recuerden, somos Justicia Transparente. Muchas gracias por su atención.